Hola, soy Diego. Mi nombre es Ana Carolina Bradu Carreiro. Me llamo Maite. Mi nombre es Pablo Fernández. Bueno, pues yo me llamo Laya. Mi nombre es Juan Carlos Fernández Calvo. Bueno, mi nombre es Dayana Paz. Soy Iñaki da Casa Ubiña. Me llamo Marcelo. Soy de Panamá. Nací en São Paulo. Y nací en Montevideo. Nací en la Ciudad de México. Vengo de Costa Rica y estoy cursando el máster en aprovechamiento y eficiencia energética. Estoy estudiando el máster de investigación biomédica en Santiago. Y acá estoy haciendo un máster en comercio internacional. Tuve la oportunidad de hacer los estudios del máster en Big Data. Y estoy cursando actualmente un máster en gerontología. El máster de Ingeniería de Automoción. Estoy haciendo el máster en Dirección de Empresas en la Universidad de Santiago, en el campus de Lugo. Yo soy nieto de galego que emigró a São Paulo, Brasil. Mi abuelo fue uno de los fundadores de la Casa de Galicia de São Paulo. Mi padre es gallego, mis abuelos son gallegos y vivieron mucho tiempo en Venezuela también. Soy bisnieta de gallegos, nacidos en la Terra da Pataca, en Coristanco, en La Coruña. Él emigró a Panamá en los años 50 aproximadamente y con él pues sus hermanos. El curso que he impartido por la Universidad de Santiago realmente es un curso innovador. O sea, que vemos que es una necesidad actual en el mercado laboral. El máster es un máster completo. Realmente es un máster que no solamente te forma a nivel teórico, sino también a nivel de investigador. Es un máster interuniversitario y me he nutrido de tener especialistas no solamente en Vigo, sino en La Coruña y en Santiago. Tiene un componente de prácticas que yo considero que es fundamental hoy en día. Eso me paso pues, una media de 8 horas en el laboratorio, es donde generalmente le ves toda la aplicabilidad que tiene lo que tú has aprendido. Y bueno, y es eso, que estoy aprendiendo muchísimo. Esto es un campo completamente nuevo para mí. El máster está diseñado por una parte por la universidad y otra parte por lo que es PSA Citroën y el Centro Tecnológico de Automoción. Bueno, recomiendo este programa de becas que ofrece la Junta, porque es una oportunidad que el que tiene las condiciones no se puede perder, porque se aprende de todos sentidos, tanto académicamente como personalmente. Me ha ofrecido la oportunidad de poder volver a mi país, a estar cerca de mi familia, a seguir formándome. Este programa lo recomendaría al 100%, porque primero porque es una forma de seguirte preparando, y algo que aún yo creo que es más importante es que vuelves a tus raíces. El programa a mí me cambió la vida, te da una oportunidad de lujo de tener el acceso a una titulación en España y te abre las puertas de cara al mercado laboral. Volver 10 años después de haber dejado esta misma escuela, de haberme graduado, pues bueno, pues es importante a nivel de la formación que voy a recibir y a nivel de poder volver a mi casa, ¿no? Que realmente pues esta es mi casa. El hecho de estar aquí, poder pasar un tiempo aquí y quizá quedarme aquí, pues eso es muy especial. Creo que fue de las mejores decisiones de mi vida. He crecido muchísimo, tanto personal como académica y hasta podría decir que profesionalmente. Y por mucha nostalgia que me dé estar lejos de los que quiero, o sea, siento que tomé la decisión en el momento correcto. Sin duda alguna, mi abuelo estuviera vivo, estuviera extremadamente contento de que yo estuviera aquí. Su nieta, por lo menos una de sus nietas, que regresó pues a su tierra. Pues cuando les dije a mis padres que volvía, fue un día muy bonito, la verdad, sí. Para mí es un momento único, porque yo creo que si mi abuelo podría tener la oportunidad, volvería para Galicia. Entonces, para mí sí es importante estar aquí y vivir ese momento.